él, digamos, intencionalmente empieza a merodear por esta casa. Y baja al segundo piso, abre una puerta y se encuentra con Michael Townley, que está con una suerte de audífono, Uno con un escuchando. equipo, con probablemente esto, con unas pantallas donde hay unos rayos que están bailando en las pantallas antiguas, ¿no? Y un agente al lado, digamos, con otro audífono, y probablemente haciendo lo que cuenta él, ¿no? Como haciendo una suerte de espionaje a una conversación telefónica, qué sé yo, o radial. Y lo miran muy feo porque abre la puerta, se encuentra con esta escena y el tipo lo mira, no dice nada, saluda y se va, y se abre la puerta y se va. Sube y le dice, nos vamos ahora. Es mi lugar, llego sin disfraz. Nueva entrevista sin disfraz acá en el Retiro Bar, esta vez en compañía del periodista Juan Cristóbal Peña, con quien vamos a estar conversando acerca de una de las historias más particulares, pero no por eso menos escabrosa, de la dictadura. Me refiero a la historia de Mariana Callejas, quien ha sido retratada en este libro que tengo acá en mis manos, Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Muy bien, pues Luis. Gusto, hagamos saludcita. Ah, mira, salud. Un brindis, ¿no? Para empezar. Oye, muy contento de estar acá, siento que toqué techo, ¿no? Además que habían pasado muchos escritores, muchas personalidades por acá. Tocaste el techo con el libro porque hiciste una investigación tremenda, pero muchas gracias. soy un obrero de la cultura. Bueno, ya vamos a ir al fondo de eso, ¿no? Sí, vamos a hablar largo y tendido sobre este libro, sobre esta mujer de la que yo había escuchado, obviamente a todos los que nos gustan la literatura, sabíamos de este caso, pero me parece que tú lograste profundizar, digamos, más allá de lo que se rumoreaba, de lo que sabíamos, de lo que se comentaba tanto en los textos de Lemebel y Bolaño, que son las dos fuentes que yo tengo como más en la memoria. Yo sé que hay mucha gente que de pronto yo digo Mariana Callejas y no saben quién es Mariana Callejas, así que quisiera que partiéramos por ahí. ¿Cuál fue la participación que tuvo Mariana Callejas en dictadura? Así, danos un panorama para saber de qué estamos hablando. Bueno, como tú dices, es una figura que despierta mucha curiosidad, mucho morbo. ¿Por qué razón? Porque primero ella fue protagonista de los más bullados casos de terrorismo internacional que realizó ella y su marido Michael Townley por encargo de la DINA. Y estamos hablando los más bullados, Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, el año 74, Leighton y su esposa en Roma, mediados de los 70, el año 76, Orlando Letelier, y una serie de otros intentos de asesinatos por el mundo que no tuvieron éxito. Entre ellos, fíjate, hay un hecho que yo cuento en el libro que es muy sorprendente, que hay una cumbre de derechos humanos el año 75 en Ciudad de México, donde están todos los grandes dirigentes de la izquierda chilena y dos figuras de la literatura universal y latinoamericana, que son Julio Cortázar y García Márquez. Y ellos iban a poner una bomba iban a atentar principalmente contra Bolodia, contra Orlando Letelier y contra Hortensia Bussi, que es la viuda de Allende. Pero fracasaron porque llegaron tarde. Claro. Entonces eran dos. Por tanto, era una agente internacional pagada, remunerada por la DINA, que se paseaba por el mundo cumpliendo misiones bajo encargo. Pero a la vez también ella era escritora. Claro. Y era a mi parecer, una no mala escritora. Era una escritora de la medianía para arriba, que organizaba en su casa, que era además una casa un cuartel de la DINA con fachada de casa familiar donde vivía con su hijo. Ella organizaba talleres literarios, tertulia y fiesta, y parece que eran buenas fiestas según algunos testigos para la época. Era muy pobre igual. Era otro Chile. El panorama cultural era bastante oscuro y pobre. Y bueno, y de ahí surgieron escritores que luego hicieron carrera en los años 80, en los años 90, que incluso están vigentes hasta hoy en día. Claro. Y
transitó buena parte de la escena cultural, intelectual Hicieron y esa casa, literaria de Chile en esos años. Estamos hablando de los años 70. Claro, años 70, post-dictadura. O sea, no post-dictadura, post-golpe de Estado. Exacto. Algo que me gustaría establecer antes de avanzar en esta conversación, porque a veces como que se baja en intensidad la discusión en torno a Mariana Calleja porque se dice, bueno, en realidad ella era la mujer de Michael Townley. Michael Townley era el que ponía los explosivos, el que fabricaba las bombas, pero que a partir de lo que tú investigaste y de la información que aparece en el libro, Mariana Callejas tenía un rol... ¿Cómo definirías el rol que tenía Mariana Callejas en esta operación? ¿Era un rol más bien secundario? ¿Ella solo como que lo acompañaba? ¿O también participaba activamente de las misiones? Recordemos que para poner una bomba en Argentina o en Washington se requiere toda una preparación previa, se requiere coordinar gente, coordinar tiempo, digamos, es un trabajo. Sí. ¿Y qué rol desempeñaba la Mariana Calleja en esta situación? Claro, esto que se suele decir y adjudicar calificaciones como la mujer de... Exacto. Eso en este caso es muy injusto, ¿no? O sea, porque ella era protagonista, era una actriz, digamos, bastante importante de las operaciones que encargaba la DINA. En los expedientes judiciales, las declaraciones... O sea, no era un personaje que secundario, era un personaje principal. De esta sí, misión. completamente. O sea, era, digamos, trabajaba a la par con Michael Townley y yo tengo la impresión de que también ella era un motor para las acciones que hacía Michael Townley, que era quien programaba las bombas, que claro, las diseñaba y las instalaba, pero Townley también era una persona muy insegura, que se empeñaba por agradar a su mujer y también al director de la DINA, Manuel Contreras, ¿no? Y en ese, claro, en ese sentido, ella no era una pantalla, como varias veces la llama Michael Townley. Yo había escuchado, ¿no?, como esa versión donde Mariana Calleja era una suerte como de acompañante, pero que no tenía un rol tan activo, digamos. Claro, o sea, de hecho, de acuerdo al expediente del caso Prats, tanto en Argentina como en Chile, ella fue la que no solo acompaña a Michael Townley en los viajes a Buenos Aires para hacer tareas de preparación, para preparar la bomba, claro, para instalar la bomba debajo del auto de Carlos Prats y su esposa, sino que también el día del atentado es quien detona la bomba o intenta detonar la bomba, pero no lo logra porque tenía una situación que es tragicómica, ¿no? Un interruptor. Entonces ella procura detonar esa bomba, no lo logra y Michael Townley, según la misma declaración de él, es quien le arrebata este aparato, digamos, y prende un interruptor y logra detonar la bomba. Ella no tenía una necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, o uno podría preguntarse... ¿Cómo se podría haber quedado en el hotel? Claro, exactamente. ¿Qué necesidad tenía ella de activar la bomba? ¿Qué necesidad tenía ella de hacer algunos allanamientos, por ejemplo, de los que participa en un interrogatorio a un cubano que está en esos años en Chile, un cubano anticastrista? A ella, por ejemplo, le encargan seguir, luego del crimen de Leighton, a Patricio Elwin, que en ese momento está en Bonn, en Alemania, y le encargan seguir durante varios días a Patricio Elwin porque también lo tenían en la mira, ¿no? O sea, estaba realizando labores de inteligencia. Exactamente. Entonces, ahora, la pregunta ahí es, ¿cuál es la motivación para hacer eso, no? Porque ella era una empleada, ella tenía un pago asociado a beneficios, como cualquier empleado público fiscal, claro, ¿no? Entonces, ella tenía la obligación de hacer eso, pero hacía más de lo que se le pedía. Pero a la vez, ella tenía un salón literario que no era una pantalla para encubrir las actividades de terrorismo de Estado. O sea, ella efectivamente era tenía una inquietud real por la literatura. Literaria, ¿no? Quería ser escritor. Pero antes, no creo que lleguemos al tiro de la literatura porque me parece que la historia de Mariana Calleja desde sus orígenes es súper particular, es súper extraña, ¿no? Esta es una mujer que nace en el norte, entiendo que es hija de gente que tiene unos negocios como almacenes. ¿Y cómo terminas viviendo en un kibutz en Israel
digamos, no es el Israel de ahora, el Israel cuando estaba como este sueño de Israel medio socialista, Sí, donde tenían estas comunas, Sí. que quizás desde la óptica de ahora nos parecen muy extrañas, pero necesito que nos cuentes esa historia, porque también es un periodo donde Mariana Callejas, después muy anticomunista, coquetea con el socialismo. Sí, y exactamente. tiene pareja socialista. O sea, abraza el socialismo desde muy temprana edad. A los 17 años ella deja la casa, deja su casa, deja el colegio, Claro. se vincula a un grupo de jóvenes judíos que creen en el socialismo, muchos de ellos militantes comunistas, y que la animan a embarcarse en una aventura en ese momento que es cruzar por el tren trasandino la cordillera, llegar a Buenos Aires, tomar un barco, llegar a Génova, de Génova a Israel. Haifa. Exactamente. ¿Para qué? Para fundar un kibutz bajo los principios del socialismo. Claro. Que eran comunidades. Ahí me parece, y yo lo desarrollé en el libro como unas pistas importantes para lograr entender cómo es que ella llega a hacer lo que hizo. O sea, hay una trayectoria que es consecuente y que la explica. Y a la vez es una mujer que no se corresponde en absoluto con el patrón de los agentes de Patria y Libertad en el que participaba en los comienzos de los 70, y menos en la DINA, que es un aparato militar castrense, en el cual ella y su marido son bichos raros, digamos. Ella es una mujer medio hippie, son unos hippies liberal, que fuman marihuana, que ven películas porno, escuchan Mamas and the Papas, que tienen aventuras con otras, tienen distintas parejas, con otra gente. Exactamente, ¿no? No sin celos de parte de él, ella menos, ¿no? Ella es más permisiva con las aventuras de Tablet. Sí, es más desaprensiva. Entonces, en esa juventud está en parte la explicación de cómo Mariana Callejas llega a ser lo que es y cómo se forma, cómo se forja un carácter que se forja desde muy temprana edad. Claro. O sea, y ese carácter está marcado, yo diría, por la aventura, ¿no? Era una aventurera. Era una aventurera, y eso explica, me parece en parte, por todo lo que hace en la DINA. O sea, es una empleada de la DINA. Claro. Hace lo que le piden, pero hace más de lo que le piden y lo hace igual con gusto, un gusto por la adrenalina, un gusto por la aventura. Claro. No obstante que su principal motivación está en la literatura, o sea, sin lugar a dudas. Su corazón, ¿no? Estaba... Sí, es lo que más le interesa en el fondo, ¿no? O sea, hay otra cuestión que aparece en el libro, de la que yo no tenía idea, y tiene que ver con este paso de Mariana Callejas por Nueva York. Ajá. Sigue muy relacionada a la comunidad judía, se casa con el papá de sus dos primeros hijos, que es judío. Sí. Y a ella le toca vivir como, digamos, todo el mundo judío de Nueva York, y entiendo que es material de sus primeros cuentos, que son cuentos muy elogiados. También quisiera que nos cuentes un poquito, bueno, cómo termina estamos viendo en un kibutz en Israel, terminamos en Nueva York, casado, hijos. Bueno, eso es interesante porque permite leer sus cuentos a contraluz de su vida real, en paralelo a que los va creando, por lo menos concibiendo. Claro. Ella, después de pasar y formar este kibutz, que es el kibutz de Kisfum, que quedaba a 15 kilómetros casi de la frontera franja con de Gaza, claro, digamos, ¿no? Que Palestina. tenía que ser custodiado con fusiles, Stern. Tenían que hacer rondas de guardia, 24 horas al día. Y ella, si bien eso la emociona, no la estimula demasiado porque tiene que trabajar. Tiene que trabajar en graneros, tiene que trabajar en la cocina, tiene que criar hijos. Claro. No es algo que resulte atractivo, no es un proyecto para ella ser una madre, ¿no? Menos en el contexto de lo que se espera de una esposa, madre de la época de posguerra. Claro. ¿no? La idea, digamos, era ir a habitar la tierra, tener hijos y quedarse a vivir en ese suelo. Colonizar, digamos. Exactamente. Entonces, ella presiona a su marido, este señor Ernst, estadounidense, judío, para salir de ahí. Y lo que ocurre es que, bueno, él no quiere porque él quiere echar raíces. Familia, que echar raíces, quiere que los hijos hereden ese lugar y luego los hijos de los hijos, digamos, claro.
proyecten este ideal socialista, pero ella se impone como siempre ocurre, digamos, tanto con Ernst como con Tauble. Van a Chile, están un año más o menos, y luego parten a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ella es bastante infeliz porque tiene que ser una dueña de casa, ¿no? Además entiendo que tiene una suegra lavar ropa, fregar, fregar plato, lavar pañales. No tiene una empleada doméstica como puede tenerla Claro. en Chile, pero así todo, bueno, se la arregla para descubrir lo que es el fascinante mundo de la literatura. Manhattan y de la literatura, pero también el mundo cultural del Village y de otros lugares, de Long Island donde ella vive. Y eso inspira, tal como tú dices, algunos de los cuentos y de los buenos cuentos de ella, que son personajes que ella conoce, que son en su mayoría personajes judíos, solitarios, y tristes, pobres, muy distinta al glamour que podría suponerse del habitante modelo de Manhattan en Estados Unidos en esos años, digamos, claro. que podría tener algún observador distraído, ¿no? Entonces, ahí están los retratos, o sea, son retratos vivos que ella consigue logra captar, y capta claro. muy bien. Y de hecho, cuando empieza a publicar esos cuentos, ella tiene el reconocimiento de jurados que obviamente no conocen su doble vida, su vida de claro. gente, pero que reconocen un talento, un estilo, ¿no? de una mujer que ya tiene su edad, no es una mujer joven cuando ella comienza a escribir. Claro. Claro, se habla de que tiene esta prosa como limpia, esta prosa minimalista, cercana a Raymond Carver, a Hemingway, que me parece curioso. Ya, vamos ahora, ¿cómo conoce a Michael Townley? ¿A quiénes iban a los talleres literarios? No lleguemos a todo eso, nos queda tiempo, pero Ya. ¿cómo conoce a Townley? Tenemos a esta mujer viviendo en Nueva York, casada, viviendo vida infeliz como dueña de casa. ¿En qué momento vuelve a Chile y conoce a Michael Townley, que entiendo es, no sé si 10 o 15 años menor que Mayra Calleja, que ella tenía 3 hijos? Claro, con Allen Ernst, que tiene 3 hijos, que es este marido norteamericano. Ella se aburre de la vida doméstica, se aburre de este señor, de Alan, y lo abandona, toma a sus 3 hijos, vuelve a Chile y se vincula a Bob Borovitz, que es un fotógrafo judío también, que había estado en campo de concentración en la Alemania nazi, termina en Chile, tiene un amorío además con él, ella misma lo cuenta eso. Claro. Y en uno de estos carretes de comienzos de los 60, en la clase alta, la bohemia cultural de clase alta, claro. media cuica de Santiago de esos años, comienzos de los 60, va a una fiesta en la casa de Michael Townley. Que tenía 17 años. 17 años como recién cumplido, y fue un flechazo, como un rayo inmediato, digamos, la atracción entre ambos, y a los días empiezan a andar juntos, y a los pocos meses se casan, con la oposición, sin lugar a dudas, de los padres de ella, que ya estaban como un poco... En el libro cuentas cómo eran las fotos de matrimonio, que parecía un funeral. O sea, los padres de ella no van a la boda, ¿no? Y los padres de él van así un poco, digamos, a disgusto, pero digamos, protocolarmente tienen que ir, pero también se oponen a que este muchacho, que tampoco había terminado el colegio como él, que era un niño rebelde, que era muy bueno haciendo tareas de electrónica y de mecánica, autodidacta, bueno, se case con una mujer de 11 años mayor, que además tiene 3 hijos. Y con 3 hijos, ¿no? Y chilena, para colmo, ¿no? O sea. Y media loca, ¿no? O sea, en los patrones de la familia de Michael Townley, que es una familia del medio oeste gringa. Que había hecho fortuna. Que había hecho fortuna un poco inesperada por un puesto de este señor, del padre de Michael Townley, como empleado y luego jefe de la Ford. Y también agente de la CIA, ¿no? Tú das ese dato, que es agente de la CIA. Y luego un cargo importante en Sudamérica, en Chile y luego en otros países de Sudamérica. Entonces, es muy raro. Es muy raro todo, sí, exactamente. Es muy raro, una relación con una mujer 10, 11 años mayor, 3 hijos con este tipo que
Bueno, estaba en el San George y en el... Exactamente. Tú recopilabas algunos testimonios de los compañeros y claro, era un tipo tímido, no Sí. no se relacionaba mucho con sus compañeros, se sentía O sea, marginado. este tipo le gustaban las carreras de auto, las motos. Igual debe haber sido una lata de vivir en Chile en esa época. Exactamente, ¿no? Como que, claro, estaba muy fuera de lugar, incluso fuera de época. Chile era tremendamente fome para los patrones Claro. internacionales, muy conservador, muy provinciano, pero resulta que se prenda de esta mujer que era muy carismática, tenía un encanto y ahí queda ya- completamente enamorado y a los pocos meses con la oposición de los padres de ambos se casan Se de una casan y ella incluso sin haberse divorciado de su anterior Exacto, marido, está ¿no? ese- claro. Lo que digo, no es un tema moral, sino es un tema legal. Claro. Que es un tema que se le presenta más adelante ¿Y cómo? ciertos problemas, pero no son los principales problemas que tiene, sin lugar a dudas. Cómo esta pareja de hippies, podríamos decir, de libertinos, termina militando en Patria y Libertad. Sí. Y espérame, ¿y por qué? Tengo la cita acá. ¿Por qué Pablo Rodríguez Grez, el máximo dirigente de Patria y Libertad, se refiere a ellos como ese Esa par pareja de locos imbéciles? Sí, exactamente. Ese está en un testimonio de Fuentes Wedling, que era como el tercero de Patria y Libertad, ¿no? Que era una agrupación paramilitar. Claro. A mí no me gusta llamarla terrorista, ¿no? O sea, Paramilitar. Sí, claro, ni tampoco menos respecto a las guerrillas de izquierda, ¿no? Llamémosla así, que surge en oposición armada, violenta, al gobierno democrático de Salvador Allende, Allende. Y ellos se embarcan en lo que puede interpretarse como una aventura. No tienen pega. Pero es ella la que va a golpear las puertas de Patria y Libertad, ella la que ¿no? va, y va a ofrecer sus servicios en lo que mejor cree ser útil, que es escribiendo. Entonces Claro. colabora en la revista de Patria y Libertad Escribe un cuento. con un relato, exactamente. Ella lo llama relato, que es un cuento, en realidad, un cuento de ficción que debe haber sido el único cuento de ficción y quizás también la única firma Claro. femenina de la revista de Patria y Libertad, que para Mariana Calleja era una revista muy acartonada, muy aburrida de viejos, ¿no? Claro, y ahí Como tenemos que la llama. chasconear un poco la revista si queremos tener algún impacto. Vamos a ponerle ficción, dice ya. Claro. Y bueno, esa es la entrada. Ella se ofrece para colaborar en un primer término como colaboradora, como autora de la revista, pero luego se embarcan en acciones que van subiendo, escalando en intensidad, que son acciones armadas. Hasta llegar a este caso que ocurre en Concepción, ¿no? Donde Exactamente. Michael Townley viaja junto a otras dos personas a, podríamos decir, a encontrar una antena que... Que está interfiriendo una una señal. señal de Canal 13, pero en Concepción. ¿Y qué pasa ahí? Ahí muere una Entonces, persona. Ahí van él y dos ingenieros electrónicos a hacer una operación muy chapucera. Como muchas de las cosas igual de Patria y Libertad, ¿no? O sea, Claro. eran gente joven, de clase alta, con muy poca preparación, con mucha voluntad, muy poca preparación, muy chapucero y hacen todo mal. Y terminan matando accidentalmente, pero A un matando pintor a de brocha tipo que gorda, está en o- la casa, que es donde está la antena que van a robar. Bueno, los pillan fácilmente. Townley tiene que salir por la cordillera. Tengo la impresión de que él sale ayudado por Colonia y Dignidad, que ya tenían mucho apoyo con Patria y Libertad, particularmente con Roberto Timi, que era el jefe militar de Claro. Patria y Libertad. Y luego del golpe, ellos vuelven. Y es ahí donde ellos, al poco de volver, esto fue a mediados del 74, que también es fortuito, que los contactan por la dueña de una casa que ellos están arrendando, que era amante del coronel Espinosa. Eso es muy random. Los contacta, pero también él era una suerte de personalidad igual. Había salido en el periódico, Michael Townley. para el mundo de la política de clase alta chilena y para el mundo de la inteligencia militar era un mito. Michael Townley, que era el gringo. Bueno, un gringo, claro, pues, que había participado en acciones armadas contra el gobierno de gobierno socialista. Había logrado huir a Estados Unidos y ahora volvía, ¿no? ¿A qué volvía? A
arreglar autos, más particularmente autos con cajas de Automático. cambio automático, que había 3 en Chile en ese momento, que estacionaba en la afuera de su casa en Las Condes en ese momento. Claro. En tanto, Mariano Callejas tampoco no tenía no tenía ingresos. O sea, no habían terminado el colegio ninguno. No, de los dos, no sabían en qué ganarse la vida. Ella incluso estaba explorando en una carrera musical. Estaba escribiendo canciones para mandar al Festival de Viña. Exactamente, ¿no? Ella lo pone, lo dice en una carta, y en un momento plantea que si no le resulta eso, la carrera musical, como letrista de canciones, también obviamente cosa que surge espontáneamente, digamos que no es una inquietud que haya cultivado con los años. Bueno, ella se iba a ir a aventurarse primero a Estados Unidos, luego a Inglaterra, iba a dejar a su marido porque quería empezar de nuevo otra vida. Ya Claro, había empezado como 5 vidas. Todo bien con eso, ¿no? Yo creo que eso es bien admirable de ella, ¿no? Digamos, para el contexto de la época. Es una claro, mujer aventurera. Es vanguardista en ciertos aspectos. Exactamente, es una mujer como de avanzada, liberal en ese sentido, dejando fuera, obviamente, que no se puede dejar fuera, pero yo sé, digamos, apartando Claro. su papel como agente. Bueno, está en esa, que no tienen un peso, tienen 5 hijos ya a esa altura, vive en el barrio alto, entonces vive en el barrio alto, Claro, es caro es arrendar una carísimo. casa en Las Condes, y le gusta vivir bien. ¿Y qué pasa? Están a punto de separarse, ella está a punto de irse. Michael Townley se queja que no tiene ni uno porque no hay autos con cajas de cambio automáticos en Chile. Claro. Y se encuentran con el coronel Espinosa, que le ofrece un trabajo, lo que ella llama un trabajo estable, que es un trabajo como agentes secretos de la DINA, remunerados, ambos, con Beneficios del ejército. vacaciones, cabañas de fin de semana, Claro. salud, Un sueldo. probablemente también pensión para la vejez. O sea, la DINA era un aparato burocrático estatal como cualquier otro aparato burocrático. Entonces eso para ellos es muy atractivo y cobra un sentido nuevo en unas vías que para entonces están completamente extraviadas, ¿no? Claro. En un contexto de crisis económica, además, mediados de los 70. Y es, claro, o sea, de esa forma que ellos terminan formando parte de la DINA, y explica, bueno, más bien una necesidad más que una convicción Claro. política. Porque la convicción, claro, o sea, ellos eran opositores a Allende, ella si bien había sido comunista, había creído en el socialismo, bueno, tampoco tenía una gran convicción sobre eso, ni menos un conocimiento de lo que eso significaba. No, de hecho, Más bien no le gustó. Hay una Cuando frase que yo estuvo en marqué kibutz. del libro, Ajá. que ella dice que el socialismo se acaba cuando el socialismo llegaba hasta donde comenzaban sus prioridades. Eso. Y eso lo dice, puede ser el hijo mayor de ella. Claro. Sí, exactamente. Que es socialista. O bueno. Bueno, de es izquierda. una paradoja que todos los socialistas y los anarquistas y todo el mundo, ¿no? Que hay un tiro y afloja con el capitalismo, con el mundo, digamos, de producir dinero. Y tú Exactamente. dices, ya que ¿hasta dónde voy a ser socialista? O sea, ¿hasta dónde voy a ser anarquista? ¿Hasta dónde voy ella a ser fue comunista? socialista hasta que lo fue. Claro. Hasta que vivió en un kibutz, en una comunidad Pero algo hizo cortocircuito. donde ella tenía que compartir lo poco que había. Claro. Y tenía que trabajar en iguales condiciones que todos. Entonces dijo, no, ¿cómo? Qué lata. Claro. Eh, Pero de ahí a pasarse a ser anticomunista, agente de la claro. DINA, Es que- hay algo... Es que por eso es importante entender en lo que estaban esta pareja en los días posteriores al golpe. Tenían esta experiencia aventurera como paramilitares, como Claro. militantes de Patria y Libertad, que también eran para justamente lo que decías tú, ¿no? Para el líder de Patria y Libertad eran unos locos, digamos, ¿no? Unos locos imbéciles. Unos locos que se mandaban solos Hippie. y que no había quien los parara, ¿no? Pero eran útiles igual. Sí, pero recordemos que toda como la ideología, el pensamiento de Patria y Libertad, de Jaime Guzmán, bebía mucho de lo hispanista, de esta otra corriente franquista. Exactamente. No tenía nada que ver con San Francisco, los hippies, No, claro. oponerse a la guerra de Vietnam, eso... Claro, que era básicamente de dónde venían ellos. Claro. O de dónde creían venir, porque tampoco tenían... Entiendo que Mariana Callejas se jactaba de haber participado en marchas contra la guerra de Vietnam. Sí, lo había hecho. Claro.
Bueno, mismo que Negro Piñera, digamos. Taule, esa es la época que vivían en Miami, ¿no? Claro. Trabajaba en un taller mecánico también arreglando cajas de cambio automática y se iba a tomar cerveza con sus amigos cubanos anticastristas exiliados. Claro. Hablar de béisbol, de mujeres y de Castro, digamos, de lo poco que entendían de eso, ¿no? Claro. O sea, particularmente Michael Taule, ¿no? Entonces, no hay una convicción, sino que hay una oportunidad, hay una necesidad que queda muy bien resuelta cuando le ofrecen formar parte de la DINA y no solamente tener el sueldo y estos beneficios, sino que también tener poco después como reconocimiento poco después de su ingreso, como reconocimiento en el crimen de Carlos Prats, le ofrecen, Manuel Contreras dice, tengo una idea, dice, ¿no? Dijo, tengo un plan, ¿no? Tú te compras, se van a buscar con tu mujer una casa, que sea una casa grande, y esta casa van a vivir con su familia, van a vivir con servidumbre, con choferes, parte de la DINA, y ahí se va a desarrollar el proyecto Andrea, que es un proyecto para sintetizar gasolina. Y es lo que hacen en este caso. Exacto. Entonces, esta casa fue un premio por el atentado exitoso que perpetuaron en Buenos Aires contra el general Carlos Prats. O sea, hay evidencias de eso, ¿no? Hay testimonios diversos que hablan, o sea, del propio Taule. O sea, que les pasaron una mansión en construcción, digamos. Exactamente. Eso fue... que el mismo Taule la encuentra, que tiene piscina, tiene 3 pisos, un terreno enorme 5.000 metros, en Lo Curro. Pensemos en Lo Curro, o sea... Claro, que era un descampado en ese momento, pero que es un lugar o sea, hasta Pinochet hizo una casa en Lo Curro. Mira, acá en la... ¿La tapa? En la tapa, si lo puedes mostrar, por favor. Ella está en la terraza de Lo Curro, del tercer piso, donde estaba el living, la cocina y las piezas donde era vivía. el lugar donde vivía la familia. Exactamente, ¿no? Que era un lugar espléndido, soñado, al que jamás ellos hubieran podido acceder en otras condiciones. O sea, Lo Curro es un sector para millonarios, digamos. Pero claro, en ese momento no, era como para excéntricos, ¿no? Ya. O sea, era un sector que excéntricos con lucas. Claro, con mucha plata. O sea, porque estábamos muy lejos, no había locomoción, no era lo que comenzó a ser en los años 80, cuando Agustín Eguer se cambió para allá. O sea, y se fue para allá, todos se fueron para allá. Hasta todos los ricos. Hasta Farca, que le vendió la casa a Sayé, ¿no? ¿También se fue para allá? Pero aquí se va allá, ¿no? Algo pasa con Lo Curro. Claro, pero no sé si terminan bien, ¿no? No, parece que no. Oye, ya, tenemos esta casa, tenemos estos 2 ángeles exterminadores de la dictadura. ¿Cómo llegamos al taller de literatura? Claro. Como ahí este par de hippies ya estaban trabajando para la DINA. ¿Cómo terminan haciéndose talleres de literatura en esta mansión en Lo Curro? Porque pensemos, si pensamos ahora, los talleres de literatura se hacen o en los cafés literarios, o en las casas de los escritores, que todos viven en Ñuñoa, Providencia, Santiago Centro, digamos. Un taller en Lo Curro es impensable. Bueno, o sea, hay que entender que el interés, el cultivar la literatura por parte de ella surge mucho antes de que lo que es, digamos, su trabajo como agente en la DINA. Y es un interés genuino. Sí, es un interés genuino y donde ella demuestra talento, o sea, por lo menos... Bueno, está el antecedente del taller de Enrique Lafourcade, donde ella destaca con este cuento del sastre judío. Que es poco antes de ingresar a la DINA, ella entra al taller de Lafourcade, donde entran otros escritores que luego dieron que hablar y que fueron parte del taller de Mariana Callejas, como Carlos Franz, como Gonzalo Contreras, como Iturra. Pero ella, en los años cuando vivía en Miami, fines de los 60, ahí comienza a cultivar la literatura con un poco más de dedicación. ¿Es cierto que le gustaban las novelas de espía y de... como el género policial que te atraía? Si bien no eran sus preferidos, le gustaban, no le hacía el asco, más le gustaba Taule, igual. Ese tipo de literatura. De literatura, sí. Entonces,
¿qué pasa? Ella forma un taller literario digamos, en los días previos y luego posteriores a su ingreso a la DINA, no en Locurro, sino que en otra casa, en Las Condes, donde viven en los días en que son reclutados por la DINA. Y ahí ella se transforma en una suerte de referencia ungida por Enrique Lafourcade, el maestro. Que la descubre, el maestro, ¿no? Convengamos, en esa época, Enrique Lafourcade había publicado Palomita Blanca, era un escritor con una obra súper valorada, porque siento que, lo digo porque quizás Enrique Lafourcade ahora, para los que no son tan jóvenes, no les suene mucho, claro. pero en esa época Enrique Lafourcade era un escritor importante. Y lo era en los años 50. Claro. Él fue el autor de una antología de la generación del 50 y publicaba un montón, y era un libro intelectual que cuando ocurre el golpe queda como, yo diría, como el referente de la cultura, la pobre cultura, tanto que quedó, alta cultura como cultura popular, que está presente en los medios masivos, en la televisión, en una época en que el campo literario y el campo cultural queda, digamos, veníamos para gente como él, ¿no? Lo voy a decir de esta forma: los 60 fueron la década de oro en la cultura chilena. Nunca tuvimos mejor teatro, nunca tuvimos mejor literatura, probablemente fueron no sé si las mejores películas, pero grandes películas se hicieron, y eso se dinamitó, digamos, porque todos los artistas obviamente eran más afines a la UP, la dictadura los persiguió y se fueron. Y acá quedó lo que quedó. Bueno, quedó Parra, quedó Lin, quedó Lafourcade, pero eso fue lo que pasó, digamos. Y bueno, y Lafourcade tenía esta aura, ¿no? Bueno, José Donoso no está en Chile tampoco, fue exactamente. Y además que Lafourcade era columnista, era un protagonista de la cultura de esos años, luego tuvo un programa de televisión. ¿Cuánto vale el show? Era jurado. Exactamente, ¿no? Era una suerte de tótem, de juez que determinaba el éxito o el fracaso de los pobres aspirantes a escritores de esa época, ¿no? El que otorgaba premios literarios, exacto, el que invitaba a ferias internacionales. No, ni siquiera, ojalá. No, pues en provincia, ahí en Ovalle, con respeto a Ovalle, no sé, pues igual parece que hay una buena feria en Ovalle, ¿no? La feria de Ovalle creo que es buena, yo no he ido, pero estamos hablando en ese momento, ¿no? Claro. No, pues era todo pobre y penca, pues. Pero era lo que había y él la ungió. De alguna forma administraba, porque él era además un funcionario del Mercurio, tenía una oficina en el Mercurio. Claro. Luego era como un animador cultural, ¿no? O sea, y él es el que descubre, promueve y permanentemente, incluso en la siguiente década, los 80, está animando a Mariana Callejas a que publique y que sea reconocida. Pero su éxito, digamos eso así como un subrayado de alerta, porque igual tuvo reconocimiento ella, ¿no? O sea, ganó el concurso. Su éxito en el sentido de ser reconocida, claro, pero después ganó un montón de otras cosas. No pasó únicamente por Enrique Lafourcade, si bien él fue decisivo, ¿no? Ella fue reconocida por jurados súper diversos y no necesariamente gente vinculada a la derecha, eran jurados de derecho o no, escritores reconocidos que tenían vocación, que tenían categoría y que vieron en ella algo distinto, claro, incluso algo nuevo para lo que se estaba escribiendo en ese momento. Pensemos en lo que estábamos hablando al principio de esta entrevista, una mujer que tuvo un pasado por los kibbutz de Israel, que luego vivió en Nueva York, obviamente que tenía una visión del mundo, de la sociedad, de la cultura, que era quizás exótica, extraña para el medio chileno, ¿no? Como... O sea, sí. Más cosmopolita, podríamos decir, mucho más cosmopolita. Más cosmopolita y más incomprendida, claro. Era incluso... Pero pienso en el efecto, por ejemplo, de Fuguet en los 90 en la literatura chilena también, ¿no? Que él también tenía todo este bagaje de venir de Estados Unidos, hablar de San Francisco, traer todos estos referentes. Obviamente acá eso llama la atención. Y el caso de Mariana Callejas, pienso que no debe haber sido tan distinto. O sea, el Chile de los 60, digamos, no era un Chile tan abierto como es actualmente, que es mucho más fácil viajar. O sea, claro, y más aún en esa época post-golpe de Estado, donde... Estaba todo apagado. Exactamente, era todo bastante pobre. Esta figura, este matrimonio, era
Era Una un matrimonio realeza. atractivo para cierto ambiente cultural de clase alta, ¿no? Incluso para algunos milicos vinculados a la DINA que rondaban, les llamaba la atención a esta mujer liberal que hablaba inglés perfecto, que escribía. Claro. Que tiene una personalidad chispeante. Y el mismo Taulev, si bien bastante más apagado, más tímido, pero era un gringo, ¿no? Y aquí en esa época se lo reverenciaba. Era un tipo amistoso que tenía una súper buena colección de discos de vinilo y tenía un muy buen equipo de músicos. Muy buen equipo. Taulev tenía que alta tener un buen fidelidad. equipo. Si era un tipo que hacía bombas con mecanismos electrónicos, tenía que tener un buen equipo de música, con los mejores parlantes que se había traído desde San Francisco, lo que llamaban el sonido de San Francisco en estéreo, ¿no? Claro. Entonces la gente iba... Y tenía proyector, tenía pantalla de cine. Tenía era películas como- porno. O sea, Era ya... era el lugar en el que había que estar Claro. para cierto ambiente de clase alta de esa época. Quiero llegar ahí porque yo conocía esta historia, no la conocía en profundidad hasta leer tu libro. Lo recomiendo, Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas. Vamos a sortear una copia, no lo he dicho, entre todos los que dejen un comentario ahí en mi canal de YouTube, no en el Instagram, en YouTube, gentileza de Ediciones UDP. Y lo que te quiero preguntar tiene que ver con un hecho que yo lo había escuchado tanto de la pluma del Lemebel como de Roberto Bolaño. Y esta idea que durante los talleres se torturaba gente, que de repente la gente estaba leyendo los cuentos y se cortaba la luz y no podían seguir leyendo porque estaban aplicándole la parrilla eléctrica a alguien. Ajá. Y es algo que yo había escuchado, que había leído, siempre con esta obra de mito, porque uno no sabía qué tanto de verdad mentira había. Entonces, quiero preguntarte, bueno, ¿qué tan real es este mito? ¿De verdad pasó que algún escritor en algún momento fue al baño y por error bajó al tercer piso y vio que estaban torturando a alguien? ¿O qué es lo que pasó realmente? ¿No? ¿De dónde O sea, viene esta idea? no pasó este mito? exactamente eso, pero pasaron cosas más horrorosas. A ver, o sea, por favor. Sí que puede haber algo No, más horrorosa dijimos que esta es una historia pintoresca, eso, ¿no? pero profundamente... Porque esta era una casa que era un cuartel militar, con fachada de casa de familia, donde ella vivía con sus 3 hijos, dos menores de edad y un adolescente, cuando ellos llegan a vivir a Lo Curro. Van al colegio San George, varias veces conducidos por estos choferes que eran agentes de la DINA, armados con autos con antena a la vista, unos 125. Militar, que usaban corte militar. Exactamente, que usaban los agentes de la DINA en ese momento. Entonces, era una casa que funcionaba como casa de familia, con este doble fondo de cuartel militar. ¿Y qué es un cuartel militar? O sea, que una casa de familia es niños que iban de ida y vuelta al colegio, que invitaban a sus amiguitos después del colegio a jugar, a hacer tareas, a los cumpleaños, ¿no es cierto? A dormir, pero a la vez era un lugar donde ocurrieron operaciones, donde se mató gente, se torturó gente como Carmelo Soria, donde se secuestró gente, como la secretaria del grupo Giaconi, donde se fabricaba gasarín. Y el gasarín se probaba con animales, con conejos y con ratas que había al interior de este laboratorio que estaba al costado de la casa y donde se planificaban los atentados internacionales, claro, ¿no? En conexiones con agentes fascistas, neofascistas, italianos, franceses, cubanos, etcétera, claro, ¿no? Entonces, eso es un horror que no necesita ser calificado tal para que ocurra a la vez. O sea, hay un testimonio en el libro. No sé si me explico. O sea, no es necesario que haya que esté transcurriendo una fiesta o se esté celebrando una tertulia literaria, claro, para que, o sea, al tiempo que haya gente que esté torturada, para que no sea una casa del horror, claro, digamos, ¿no? O sea, las operaciones, la planificación de las operaciones, digamos, el diseño del gasarín, el tránsito de estos agentes, la visita de Manuel Contreras, de Pedro Espinosa y otros agentes de fascistas italianos, franceses, suizos y cubanos, y no eran visitas, eran estadías. O sea, se quedaban meses. Claro.
Y mientras los niños seguían haciendo su vida y la familia seguía haciendo su vida. Eso, o sea, lo que quiero decir, no es necesario que eso no ocurra a la vez para que no sea una casa en el fondo, o sea, del horror. Entonces no ocurre lo que se exactamente se divulga durante mucho tiempo por los relatos, entre otros, del Lemebel y de Bolaño, que se habla de que se va a entender que al tiempo que se celebraban fiestas, se torturaba gente. Digamos, exacto. ¿no? No sé si me explico con eso. Pero hay una, una fiesta. No hay evidencia de que haya ocurrido eso. Pero hay una fiesta y un episodio específico que es de donde yo creo que surge este mito que tiene que ver con Cristiano Neus, con el escritor Cristiano Neus, ¿no? Entiendo que él fue el que se perdió efectivamente en esta casa. Estaban en esta fiesta después de una exposición de Carlos Lepe, si no me equivoco. Sí. Terminan en Lo Curro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve un Neus? Claro. Bueno, eso es maravilloso porque en los relatos de Bolaño, que en parte tienen la fuente del Lemebel, se narra que justamente hay una persona que se pierde en medio de una noche en una mansión extraviada por el alcohol y bueno, y por las sombras de la noche, y termina en una habitación oscura donde hay una persona que está siendo torturada, ¿no? Claro. Eso de alguna forma fue como una historia que pasó el campo del mito, no solamente por Bolaño, sino que por otros relatos, de gente que llegó casualmente a esta casa porque era una casa donde celebraban fiestas habitualmente, en una época en donde no habían fiestas. Claro. Donde había toque de queda. Exactamente. Entonces Mariana Calleja participaba del ambiente cultural de esa época. Iba a inauguraciones, iba a actividades en la SECH, y en una de ellas está en una inauguración y al término de esta inauguración, que siempre son como un pretexto para carretear, ¿no? La inauguración y el lanzamiento, y ella invita a seguir esta inauguración en su casa. Y ahí a esa inauguración llegan Carlos Lepe, Carlos Altamirano, el artista, llega Adriana Valdés, llega Enrique Lin, digamos, artistas de la escena de avanzada. Y Cristian Neus. Y Cristian Neus, exactamente, artista de la escena avanzada de esa época, disidente, digamos. Exacto. Que como... Altamirano igual. Yo diría todos, me atrevería a decir, de los artistas, escritores que iban para allá. Altamirano hizo el lente de Salvador Allende, pues, digamos, esa es su obra más emblemática. Claro, tienes razón. Posteriormente, ¿no? Sí, posteriormente, Sí. Pero... Sí, entonces, claro, toda la gente que iba para allá, incluso los que iban de manera más habitual, no sabían que ese era un cuartel de la DINA, ¿no? Claro. O sea, podrían haber sospechado algunas cosas extrañas, ¿no? Para el contexto de la época. Pero bueno, a diferencia de muchos de los que fueron habitualmente durante años, Neus, que fue una vez junto a este lote de artistas de avanzada, apenas llegó, le comenta, y ahí dio mala recoge esquina a la casa, testimonio, y dijo, qué hueá más rara esto, weón. Puta, Esta casa, ¿no? Esta antena arriba del techo, esta gente. esos cortes de pelo de los Claro, choferes. Entonces, lo que probablemente no ve esto, o sea, solamente como percibe, olfatea y dice, voy a dar una vuelta, ¿no? Y al igual como cuenta Bolaño, un tipo buscando el baño, él, digamos, intencionalmente empieza a merodear por esta casa. Y baja al segundo piso, abre una puerta y se encuentra con Michael Townley, que está con una suerte de audífono, escuchando, con un equipo, con probablemente esto, con unas pantallas donde hay unos rayos que están bailando en las pantallas antiguas, ¿no? Y un agente al lado, digamos, con otro audífono, y probablemente haciendo lo que cuenta él, ¿no? Como haciendo una suerte de espionaje a una conversación telefónica, qué sé yo, o radial. Y lo miran muy feo porque abre la puerta, se encuentra con esta escena y el tipo lo mira, no dice nada, saluda y se va, y cerra la puerta y se va. Sube y le dice, nos vamos ahora, ¿no? Claro. O sea, aquí esta casa... o sea, la corazonada pasan que cosas tuvo, raras, ¿no? Claro. O sea, y más en el contexto de la época. Y es por eso que cuesta también entender y la discusión que se instala, sobre todo con Bolaño, y con una obra de teatro como la de Nona Fernández. Exacto, el taller. Es como la gente que fue habitualmente, digamos, no se enteró, no vio. Exactamente, como no le pareció raro si
se encontró con evidencias permanentes de ese tipo. Claro. Qué bueno que ahí yo siento que hay una mancha sobre estos escritores, una nube negra, ¿no? Que es Carlos Franz, Iturra y Contreras. Que son los más destacados. Gonzalo Contreras. O sea, tuvieron la desgracia de haber pasado por ahí, haber sido amigos, haberse formado en ese taller, aunque no solo ahí. Eran los niños pero de haber sido los más destacados. Iturra, más o menos no. Iturra es como más clase B porque no tiene la importancia de Contreras y Franz. Pero que Mariana Calleja los trataba como mis niños. Exactamente, era su favorito. Su favorito y también de la Fourcade, ¿no? Claro. Entonces, claro, se habla de ellos principalmente porque son, posteriormente fueron los más prolíficos, los más reconocidos, sobre todo estos dos que mencionábamos. Pero hubo otros escritores que también fueron asiduos. Quiero detenerme ahí, un escritor que no fue asiduo, pero que siempre estuvo en la nebulosa, y yo, digamos, confirmé el dato al leer tu libro, es Nicanor Parra. Yo había escuchado que Nicanor Parra había pasado por esa casa en algún momento, pero siempre, digamos, ningún dato fáctico. Sí. Y tú en el libro reconstruyes esa historia. Sí. Incluso hay unos coqueteos, hay una pelea con un pintor. Sí. Cuéntanos, sí. Bueno, qué pasó con Nicanor Parra, cómo termina en esa casa. Nicanor Parra llega a esa casa un 18 de septiembre del año 1976, días después de que Borges visitara Santiago, fuera condecorado por Pinochet, por la Junta, y pronunciara un famoso discurso que prefiere la espada no sé si a la pólvora. Sí, la espada a la pólvora. Y que le cuesta el Nobel esa visita, ¿no? Ni más ni menos. Unos días antes de este asado o celebración de 18 que se celebra en la casa de Locurro, hay una comida en la casa de la Fourcade en honor a Borges y a la que asiste Mariana Callejas y María Luisa Bombal. 4 personas, ¿no? Hasta donde... o sea, estaba Nicanor Parra, establecí, ¿no? María Luisa Bombal, Enrique Lafourcade, Mariana Callejas. Mariana Callejas, ni manera, ¿no? Invitada por la Fourcade. En correspondencia a eso, y en esta cena donde la Fourcade presenta a Parra y a Borges y a la Bombal como una escritora promisoria que está dando que hablar en letras nacionales, ella invita a la Fourcade y a Parra a este carrete de día en la casa de Locurro, donde hay un montón de otra gente, los habituales a la fiesta y a los talleres literarios. Y lo que pasa en todos los 18, la gente se emborracha, ¿no? Pues parte de la tradición. Ella no era muy buena para el copete, pero para el alcohol, ¿no? Pero lo otro sí, y en algún momento hay un pintor que parece que se emborracha más que lo otro y es como más sincero. Y Parra estaba coqueteando con una amiga de la Mariana Calleja. Claro, sí, y con Mariana Callejas también, y en circunstancias que Michael Taule está en una misión en Estados Unidos, ¿no? Esas misiones le dolían mucho a Michael Taule. O sea, claro, que sobre todo cuando teniendo que ir solo. De hecho, él le manda una carta en algún momento, no sé si a Espinosa, alguien le manda una carta donde dice como... sé que cada vez que me voy, como que Mariana va a encontrar rápidamente un reemplazo. Diciendo, bueno, se va a acostar con otro hombre, no quiero que me manden tanto. Eso para Lupe, pero también posteriormente él insiste siempre en que ella vaya a las misiones. Claro. Y él plantea como la figura de la pantalla, ¿no? Como de acompañante, de comparsa, ¿no? Y ella tampoco se hace rogar mucho. Claro. El asunto es que este 18 en la casa cuartel de Locurro termina con una pelea que casi se van a los golpes con el pintor porque se pone pesado con Nicanor Parra, claro. También con la Fourcade y con todo el mundo y bueno, lo van a dejar al paradero. Lo van a dejar uno de los choferes. Probablemente los choferes, eso no tengo la certeza, pero lo echan. Claro. Y a la noche, ¿qué es lo que ocurre? Que llama por cobrar Michael Taule desde Washington, avisando que acaba de poner la bomba debajo del chasis del auto de Orlando Letelier. Ese mismo día, el 18 de septiembre del 76. O sea, paralelamente teníamos esta 3 días fiesta. después explota la bomba, ¿no? O sea, eso era la curra al final. Ese era el nivel de permeabilidad
de una y otra actividad que Exacto. ocurría en la casa de Locurro. Recordemos que ese atentado, el atentado de Michael Townley en Washington, fue el primer atentado terrorista en Estados Unidos en su historia. Digo. Claro, de esa magnitud, ¿no? O sea, no habían tenido un atentado. Igual así. los cubanos eran súper buenos para poner bombas. ¿Sí? Sí, y se ponían bomba entre ellos, porque Claro, pero entiendo porque que no, claro, pero peleaban por, Mario lo- Magdalena- por el Mario Ronnie Moffitt por el que- liderazgo Claro. del anticastrismo, ¿no? Y Claro. eran buenos para eso, o sea, les gustaba, ¿Sí? y sí, y para agarrarse a balazos también en New Jersey y Miami, pero a ese nivel en O sea, Washington, era digamos, era en el barrio de las embajadas. exactamente, a pocas cuadras Era del un nivel- Capitolio. Hasta ahí, ese hecho fue muy importante porque hasta ahí llega el apoyo ¿Mm? prácticamente incondicional De Estados Unidos hacia la a dictadura. de Chile. Sí. Exacto. Bueno, de ahí se explican, por ejemplo, las aguas con cianuro que tuvimos después. Y ¿De ahí viene eso? Sí. O sea, es parte mira. de las operaciones para debilitar el régimen militar que hizo la CIA. Te quiero preguntar algo que quizás dentro de todo lo que hemos estado hablando no es tan claro y tiene que ver con qué rango o qué consideración tenía la dictadura con la pareja Taula y Callejas, digamos. Porque ellos eran Ah. civiles, Claro. pero se entendían directamente con Manuel Contreras, con Sí. Espinosa. Sin embargo, no les pasaron el club militar para que celebraran el matrimonio de la hija. Claro. Entonces, cuéntame Fue un poco, porque el gran dolor de Pero- Tauley. pero es una o sea, relación extraña, aparte ¿no? de ser traicionado. Es extraño porque ellos eran primero en agentes civiles. No es raro que la DINA hubiera agentes civiles, estaba lleno de Sí, po. agentes civiles, pero eran particularmente por determinación de Contreras y de Pedro Espinosa y en menor medida de Iturriaga, los elegidos para estas misiones. el gran proyecto de Contreras, que era dominar el mundo. O sea, digamos, dominar, ¿qué significa dominar el mundo? Hacer una gran alianza anticomunista internacional. Acabar con el comunismo en todo el mundo. Tuvo la idea de confiarle esto a alguien como Michael Townley, ¿no? Mala idea. O sea, por algo termina como termina, ¿no? Porque o sea, el tipo demoran poco los gringos en darse cuenta de quién había sido quien había puesto Claro. esa bomba. Digamos, es un caso que yo lo narro más o menos acá, pero también es una parte de la chapucería de la DINA, que aparentemente era un aparato o pretendía serlo de inteligencia. Entonces, esta pareja, ya hemos hablado de características que tenía, ¿no? Que no Exacto. respondía, sino que era muy opuesta al mundo castrense, ¿no? Pero a la vez, sobre todo él, Michael Townley, era un protegido de Contreras, sobre todo desde que... Ojo, digamos algo, a diferencia de Contreras y de lo que tú cuentas en tu excelente libro La vida secreta literaria de Augusto Pinochet, Ya. donde se comprueba que Pinochet era un mediocre intelectual, Contreras era un tipo que era el número uno, digamos, era como Carlos Prats había sido el número uno, Sí, y sí. Contreras también fue el Ahí número fue uno de la escuela militar, un muy buen buen alumno. gallo que sacaba por de 7. la Academia de Guerra, sí. Exacto. Sí. Eso es cierto. Digamos que la Academia de Guerra donde los militares Sí. hacen ahí su... Igual perdió el juicio. Sí, En no, cambio, sí, o sea, sí. sobre todo con No, con ese poder. pero te quiero decir que, o sea, digo esto para graficar quién era Manuel Contreras, digamos. Sí, exactamente. Bueno, Manuel Contreras era Dios, ¿no? Y se creía Dios, digamos. Bueno, investigaba a Jaime Guzmán. Exactamente, investigaba a todo el mundo. A ¿no? todo el mundo. O sea, entonces, desde que... hay dos cosas que hacen Michael Townley una persona intocable y un preferido de Manuel Contreras entre los civiles. Que es que la primera gran misión que le encargan tiene éxito, que es Que el atentado a ejecutar a Prats y a su esposa, digamos. En Buenos Aires. Para eso la DINA es una fiesta, ¿no? O sea, que importaba o mejor que hubieran matado a la esposa, ¿no? Esa primera acción que fue fundamental Éxito. y además que no deja huella. Claro. O sea, aparentemente, porque después se hace justicia en ese caso, o mediana justicia. Y luego el hecho de que Townley efectivamente era un especialista en instrumentos electrónicos y mecánicos, y se le encarga las compras de la renovación de todo el material y la tecnología electrónica de la DINA. Todos los equipos de escucha, Todos los micrófonos. O sea, las radios de cada móvil, de cada auto de la DINA,
fue algo que compró Lo había supervisado Michael y Townley. que se encarga de diseñar todo eso. Entonces Michael Townley, no sé, equipos de, imagínate, Guerra Fría, donde la gente completamente Pero loca y seducida por esta tecnología para pelear contra el enemigo. hay un dato, espérame, hay un dato que aparece en el libro que yo lo encontré muy como Guerra de las Galaxias. Ya, Creo que es Pinochet al que lo están escuchando con Sí. un rayo láser que apunta Sí. a una ventana sí, sí, sí. y que en el fondo lo que mide el rayo láser es la vibración del vidrio en la ventana. Exactamente, sí. Y que piden cambiar, como no sé si bloquear el vidrio, pero que uno que Claro, dije, bueno, que fueron los instrumentos de tablet los que permitieron detectar que la CIA Estaba espiando y tenía escuchas en la embajada de Chile en Estados Unidos. Claro. Y en el momento en que Pinochet visita Estados Unidos y se aloja en la embajada chilena. Claro. Entonces, Townley es un tipo que es como el maestro chasquilla. Pero que es muy bueno en eso. Es muy bueno en eso, sí, seguro. Pero también le encargan arreglar o sea, Contreras y Las algunos mujeres oficiales de le los encargan militares. porque se pierde la juguera, la plancha. Entonces, ¿quién llama a Townley? Eso es muy ¿no? decidor, ¿no? Que te Sí, llame po. la esposa de un general, de un coronel, oye, Eso- Michael, eso ven a fue- arreglarme sí, la eso juguera. fue como los momentos bajos al comienzo, ¿no? Claro. Pero Después fue subiendo. Pero Contreras sí lo llamaba para eso, Claro. ¿no? Y eso lo dice el hijo de Manuel Contreras, que se llama igual Manuel Contreras, Claro. Valdebenito, el hijo, que claro, que él iba a arreglar desperfecto doméstico a la casa que tenía el mamo en Pucuro, Claro. ¿no? Entonces, claro, era un tipo muy querido, muy protegido, pero también resistido en ciertos círculos castrenses, donde Townley Se lo despreciaba, ¿no? pretendía ser reconocido y nunca terminaba de ser reconocido porque era, por lo menos en el papel, era el mayor Townley, pero en la práctica no era un mayor. No. O sea, siempre estaba subordinado cuando operaba junto a otros militares. Juan Cristóbal, se nos está acabando el tiempo y antes de terminar esta entrevista, te quiero preguntar por, Mariana Callejas, porque tú conociste a Mariana Callejas, estuviste con Mariana Callejas. Estuve en el taller literario de María Callejas. ¿Estuviste? No estuviste. ¿Qué vas a decir? No. No estuviste, loco. No. Lo sabría. ¿Habría Tengo que hacer una aparecido, confesión. habría aparecido el Nocturno de Chile o en alguna crónica de Claro. Pedro Lemebel? Fui a los cumpleaños de infantiles. No, pero sí te juntaste con la Mariana Calleja. Me junté en el año 2010 algunas veces, sí. Y quiero preguntarte por lo que viste. Como ¿qué imagen te queda finalmente de la Mariana Callejas que te toca enfrentar a ti, digamos, que es una mujer ya, no sé si esperando la muerte, pero en el último tercio, digamos. Claro, ella muere el 2016 y yo la visito el 2010, que está bastante lúcida, o sea, está lúcida completamente. Es muy perturbador porque es una mujer muy encantadora, pequeñita, ¿Sí? de una voz delgada, amorosa. Tenía carisma. Y tenía carisma, sí, coqueta. ¿Te coqueteó? Era coqueta, sí, Era parte de su naturaleza. Se había hecho cirugía estética. Ya. Era interesante, como intrigante, ¿no? Era culta y era rápida. Podía ser chistosa, muy cínica y muy terrible, también muy perversa cuando hablaba con cierta ligereza. Y lograste, tú sentiste que llegaste a ese punto, ¿no? Donde ella de alguna forma dijera más de lo que debía. Indirectamente tal vez sí, ¿no? ¿Sí? Porque, no sé, como que nunca reconoció efectivamente los crímenes donde ella Participó. pudiera tener responsabilidad penal. Pero sí contó que fue en una casa rodante con Michael Townley y Virgilio Paz, en una casa rodante con rifles y con explosivos, a poner una bomba a este encuentro de chilenos donde estaban todos los grandes México. chilenos exiliados, José Miguel Insulza, Escalona. Intentaron matar 3 veces a Carlos Altamirano. Claro, y bueno, ya dijimos, ¿no? Cortázar, Claro. se querían pitear a Cortázar, ¿no? O sea, y a García Márquez, ¿no? O sea, podrían haber atentado contra ellos Hubiesen de paso, cambiado. ¿no? Hubiese Imagínate. cambiado la historia de la literatura. Sí, entonces, ellos solo podía contar con ligereza, ¿no? Ya. Y dice, no, si yo estaba, digamos, me llevé una pila de libros y en realidad fue muy aburrido. Y el
cubano con que yo tenía que compartir todo el día era un tipo vulgar. Horroroso, ¿no? claro. Vulgar y que olía mal y feo, decía, ¿no? Entonces, banalizaba igual los aspectos que son... Más complicado que lo que lo podían criminales, acusar. ¿no? Claro. Pero no, porque no, como no habían tenido éxito, no se iban a judicializar esos casos. Ella era muy hábil en ese sentido, sabía cómo moverse Ya. en su testimonio sobre qué cosas lo comprometían penalmente o no. Y las cosas comprometedoras, como el caso Prats, bueno, lo negaba completamente, ¿no? No Ya. obstante que hay evidencias, y de hecho fue condenada, aunque no con pena de cárcel, por el asesinato de Carlos Prats y su esposa. Ya. Oye, se me pasó volando. Hemos estado un montón de rato, ¿no? Sí. Sí, po. Es Está que bueno. la verdad es que este es un personaje muy curioso a todos los que nos gusta la literatura y que obviamente hemos estudiado, que nos interesamos por la historia de la dictadura. Mariana Callejas es un tema, así que Sí. te felicito por el libro. Bueno. Auguro aquí hay un premio, a un futuro, o un municipal o una escritura de la memoria va a haber en esta investigación. Yo la chunto, eso la chunto, no soy, nunca soy jurado. Subámosle el precio. No, todavía no. Subámosle el precio, vamos un premio. No digas eso, los libros están muy caros. En Estocolmo. No sé. ¿Te imaginas? Yo pensaba que iba a decir eso, ¿no? No, pero son los premios que tenemos más a mano. Es como el premio municipal de qué? la Feria del Libro Valle o, No. o de Talca. Oye, el escritor ¿no? de la memoria paga 10 millones. Sí, eso es verdad, sí. Estaría buenísimo. Sí, nunca me lo he ganado. Ya, pues, viste. Ya, pero bueno, no importa, no, Ya, yo auguro, no necesito eso. Auguro, lo digo en cámara. Se va a ganar, este libro se va a ganar o el municipal o el escritor de la memoria. Ya, vamos a patrocinarte como jurado. Mira, yo le dije eso a Contar y después me odió porque escribió Loca Fuerte ¿Ya? y no ganó. Y no ganó. Y es un tremendo libro. Es un buen libro, sí. Po. Sí. Pero bueno, y ganó otro Contardo, que no es él. Juan Esteban Contardo, que Sí, escribió sí, Náusea, sí, libro que sí. también me encantó y que también le dije. Es que yo en realidad a todos les digo lo mismo. Sí. Por eso siempre la chunto. En realidad estoy contando mi. Y se ofendió, ¿no? ¿Por qué no ganó? No, hay una polémica, pero eso es para otra entrevista. Sí. Oye, Ah, mira. ya Bueno, terminemos. Ha sido un gusto. Bueno, síganme en las redes sociales. Yo soy Cruz para el Cielo. ¿Alguna palabra para despedirte? Bueno, encantado por la charla. Está muy bueno ¿Lo el pasamos programa. bien? Sí, está bueno. Así que muy honrado de que hayas leído y comentado el libro. Sí, no, me encantó. Me encantó, lo recomiendo. Lo encuentran en La Flor de Papel. Eso. Merced 344. Y participen en el concurso, de verdad, vale la pena. Estamos en víspera de Halloween. Es una historia de terror sí, de aquellas. Así Sí, está bueno. que. Como es una buena idea, ¿no? A propósito de Sin Disfraz, el programa. Sí. Disfrazarse de Mariana Calleja. De Mariana Calleja. O de Eugenio, o de Michael Eugenio Taubry. Berrío. No, hablamos de Eugenio Berrío, se me quedó en el tintero, pero ahí Sí. esa es otra entrevista de Eugenio Berrío. Sí. Ya, besito, chao, chao.